Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy tenemos un super mega haul de la tienda Floriday. Tiene una web bastante variada y la verdad es que me gustaron muchos de sus vestidos. Este vídeo es una colaboración, como ya habéis visto en el título. Tengo aquí 6 de sus vestidos, vamos a hacer un primeras impresiones porque simplemente he comprobado que llegasen bien, pero no me he fijado en los detalles. Así que nada, vamos a empezar, que tengo muchas ganas de echarle un ojo a estos vestidos. De 6 vestidos, tenemos este por aquí, este celestito por aquí, este rojo de lunares, este verde de lunares, uno de leopardo y por último otro de lunares. Bueno, voy a comenzar con el blanquito. Os voy a ir dejando por pantalla la fotografía del vestido para que lo veáis un poquito más claro. Es un vestido larguito, queda por debajo de la rodilla. Tiene un escote en pico bastante pronunciado y luego la parte de la espalda tiene una gomita que hace que la cintura se quede más ajustada. La tela es bastante finita, pero no podemos olvidar que es un vestido de verano. Una tela más gorda quizás nos diera demasiado calor. Son vestidos que también sirven para la primavera. De hecho, ya os digo, está en la colección de primavera-verano. Y bueno, es un vestido blanco. No sé hasta qué punto esta tela se va a transparentar o no. Y no trae forro. Pero bueno, siempre podemos ponerle una combinación o seleccionar el vestido si os gusta la forma que tiene en otro color que nos asegure que no se va a transparentar nada. Este vestido en la página web me enamoró, tenía muchísimas ganas de que me llegase y bueno, todos son en la talla S. El tejido tengo que decir que se nota un poquito más como de camisa. Es un tejido muy sueltecito, muy suave. Estos botoncitos en el pecho. Y bueno, la gomita también en la cintura, todos me los he pedido en una talla S, estuve mirando las medidas, me tuve que medir porque no lo tenía muy claro y todos me coincidían en la talla S. Ahora cuando me los pruebe ya saldremos de duda, pero se ven bastante grandecitos. Y tiene aquí en la pierna una abertura, la chica de la web lo tenía combinado con una chaqueta de cuero negro, unas botas, y es que a mí me flipó el look. Y dije, este se tiene que venir a casa conmigo. La manguita es larga, pero ya os digo, son vestidos finitos. No sé yo este tipo de tejido si dará más o menos calor, pero bueno, ya os lo estaré contando. Esto es un vídeo de primeras impresiones y haciendo el look. Si queréis más información podéis seguirme por Instagram porque por allí os voy actualizando constantemente y os voy contando un poquito mi día a día probando todos los productos que aquí en YouTube os enseño. Vamos a pasar ahora a este vestido. El color me encanta. El color me encanta, los lunares me encantan, o sea que la combinación de momento es perfecta. Es también un vestido largo, este es mucho más largo que los otros. No sé yo si con mis medidas este vestido va a haber que meterle tijera, aguja e hilo, pero bueno. A ver, en primer lugar, decir que la sensación es buena, es tela muy finita. Y no tiene pinta tampoco de que se vaya a transparentar. Este vestido es mucho más largo que los otros. Fijaos qué caída tan bonita tiene. A mí la verdad es que esta combinación de colores y de lunares me encanta. El corte del cuello también me gusta un montón. Tiene el detalle del botoncito por aquí detrás. A mí me encanta, me parece un vestido muy elegante. Al final en este haul hay un poco una combinación de vestidos más de primavera y vestidos más para el verano. O depende de la zona donde viváis. Los vestidos camiseros de manguita larga para una tarde-noche también vienen muy bien, que refresca bastante. Por lo menos aquí en zona de costa, cuando es por la noche, se agradece una chaquetita o llevar una camisa de manga larga. Durante el día no, durante el día es imposible. Bueno, pues este vestido de momento va ganando, me gusta muchísimo, ¿eh? Me estoy dando cuenta sobre la marcha que este vídeo se divide en dos categorías, vestidos de leopardo, vestidos de lunares, pero bueno, así quedan claros mis gustos sobre la moda, que todos son vestidos cogidos en la cintura, o de lunares o de leopardo.
Voy a sacar este vestido. Este no es un leopardo como tal, es un estampado un poco animal print, pero no queda muy claro qué tipo de estampado es. Este vestido sí que viene forradito y se nota de un peso mayor a los anteriores. Es un vestido muy cookie, es a media pierna y tiene la zona de la falda con un par de volantitos. Queda con el detalle pero no muy pomposo y la verdad es que me gustó en la página web. Por la parte de atrás encontramos la cremallera y luego en el filo del escote este detalle de aquí. Luego encontramos una cuerdecita que ajusta el escote donde lo queramos, porque realmente esta cuerda la puedes sacar y ponerla donde tú quieras, ponerla cruzada hacia arriba, en fin, tienes varias posibilidades. A pesar de ser un vestido de manga larga, la manguita es de gasa, por tanto es totalmente vaporosa y no nos va a dar excesivo calor. Lo que sí viene forradito es toda la parte del interior del vestido. Así que os tengo que decir que en ese sentido parece que este vestido viene un poquito mejor preparado que por ejemplo el blanco. Este vestido de aquí viene con su cinturón. Si os digo la verdad, cada vestido tiene como un tejido, un tacto diferente. Este es como más de seda, más camisa de este estilo. Tiene también cuello camisero y es totalmente largo. Este vestido no tiene gomita ni está fruncido en la zona de la cintura. Este vestido tiene bolsillos, cosa que me gusta la verdad. Y encontramos aquí las tiras para engancharle el cinturón y bueno, pues la verdad es que es bastante largo. Fijaos todo lo que ocupa el vestido, yo creo que me va a quedar enorme. Y este siento que sí es más de primavera porque por el tacto que tiene creo que va a dar un poquito de calor. Todo es cuestión de probarlo. Voy a sacar el cinturoncito. Es un cinturón marrón con la hebilla dorada. No tiene boquetes porque en este tipo de cinturón simplemente enganchas esto de aquí a la altura donde te venga bien. Y la verdad es que se ajustan perfectamente. Creo que es muy buena elección de cinturón porque así no tienes que andar haciendo agujeros extra y sabes que 100% te va a quedar bien y se va a quedar ajustado tu vestido. Por aquí acabo de ver que se me había caído al suelo el lazo del primer vestido. Ya decía yo que en la fotografía se veía con una moñita aquí y que allí no lo veía, pero bueno, es que se me había caído al suelo. Y ya vamos con nuestro último vestido. El color me encanta, también es como una especie así de animal print. Es de manguita larga, pero fijaos el detalle del final de la manga. Tiene otra vez este tejido como de seda o de raso, pero muy finito y muy gustoso. Este vestido tampoco trae forro, pero ya os digo que es complicado. Yo no creo que se vaya a transparentar. Tiene también su gomita fruncida aquí y otro detalle de volantito al final de la falda. A mí este vestido la verdad es que me gustó muchísimo en la web y aquí en la mano también me encanta. Y luego el detalle del escote en pico con sus botoncitos ahí. Pues creo que son 6 vestidos muy diferentes entre unos y otros. Dentro de que todos tengan el mismo estilo de estampado, creo que ninguno se parece al otro. De esta forma vamos a poder ver mejor diferentes estilos, diferentes formas de vestido y cómo quedan puestos. Bueno, pues yo voy a pasar a probarme los vestidos. Vosotros quizás ya los hayáis visto antes del vídeo, durante y ahora después, pero yo todavía no sé cómo quedan puestos. Así que nada, la magia de la edición trabaja. Y yo voy a probarme mis vestidos. Bueno familia, pues me acabo de probar todos los vestidos y la verdad es que estoy gratamente sorprendida. A excepción de algún que otro detallito que yo mejoraría, tengo que decir que la mayoría de ellos me han encantado. Tienen detalles diferentes en las mangas, en los botones, el tipo de tejido, el tipo de escote. Mi favorito sin duda ha sido el verde de lunares. Creo que es un vestido espectacular para el precio que tiene. No son los tejidos a los que quizás estemos acostumbradas en tiendas de Inditex, por ejemplo, pero son tejidos que he estado aquí en casa probándomelo y la verdad es que no he notado excesivo calor o que haya sudado. No sé, han sido unos tejidos muy llevaderos. Ya os digo, ningún vestido se parece al otro. Quizá el tejido que menos me ha gustado es el del vestido blanco, que además en la foto lo habréis visto, había que darle un planchadito. Lo que pasa es que en estas primeras impresiones, pues la verdad es que tal cual estaba me lo probé. La parte del escote en mi cuerpo tampoco quedaba bien, se puede ajustar, quizá poniendo un imperdible o cosiendo un poquito el escote hacia arriba. Ya me puse un top negro de todas maneras para poder enseñaros el vestido. Así que nada, por el tipo de tejido, porque se transparenta un poquillo y porque realmente la parte del pecho no me favorece, creo que sería el único que no volvería a comprar.
pero los demás me han encantado. Mis favoritos, el celeste, el de leopardo largo con la raja en la pierna, me flipa, me encanta. El vestido verde de lunares ya os digo que también me ha encantado. El cortito en tonos beige también con el animal print y el detalle del cuellecito me encanta. Las mangas tienen un tacto súper chula, la gasa queda muy vaporosa, muy fresquita, en fin. Es que me han gustado mucho. Si al ponerlos un poquito más a prueba y tal yo voy encontrándoles fallos, os voy avisando, no os preocupéis. Recordad que si queréis bichear un poquito la web tenéis el link en la cajita de descripción. También tenéis mi código de descuento con un 15 extra y que además la página web suele tener, ya como otras páginas, descuentos de forma periódica. Yo os dejo, espero que os haya gustado el vídeo y os mando un besito súper grande. Gracias por estar aquí un día más y si te ha gustado no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte nada y compartir este vídeo con tus seres queridos. Un beso súper grande y nos vemos muy pronto. ¡Chao!